Muchos creen que la ciencia es la creación de un grupo de iluminados encerrados en sus laboratorios, lejos de la vida real. Yo creo que es todo lo contrario. Nos chocamos a cada paso con el resultado de la investigación científica, con la búsqueda transformada en conocimiento. Esa búsqueda obsesiva y apasionada tiene escenarios, lugares, territorios. Me propongo demostrar que la ciencia argentina es una fuente inagotable de oportunidades, pero por sobre todo, me propongo demostrar que nuestro país es territorio de ciencia. Desde la antigüedad, el cielo obsesionó a sacerdotes, sabios y artistas de todas las civilizaciones. Sin embargo, durante siglos se pensó que acceder a él era una utopía tecnológica. Recién en el siglo XX se hizo realidad la exploración del cielo. Primero con globos, luego con aviones y más tarde con naves espaciales, se pudo llegar a observar el universo y la Tierra desde el espacio exterior. Desde los primeros cohetes lanzados en los años 60 hasta la construcción de satélites, hoy vamos a recorrer la historia de la actividad espacial en la Argentina. Tras décadas de conflictos políticos y 2 guerras mundiales, en los años 50, la lucha por la hegemonía militar entre la Unión Soviética y los Estados Unidos se trasladó al espacio exterior. En 1957, los soviéticos pusieron en órbita el primer satélite, el Sputnik. La reacción no se hizo esperar. El gobierno norteamericano se sintió amenazado por el avance de su principal enemigo y dispuso la creación de una agencia espacial, la NASA. Nuestro país no quiso quedar al margen de esta carrera. En 1960, militares, científicos y técnicos argentinos impulsaron la creación de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, CNIE, dependiente del Ministerio de Defensa. De este modo, el nuevo organismo quedaba vinculado a la Fuerza Aérea. La actividad espacial en la Argentina, con sus muy grandes altibajos, porque los tuvo muy grandes, es algo que nace prácticamente simultáneamente con el resto del mundo, digamos. O sea, siempre hubo interés. Además, no nos engañemos, cualquier nene de chiquito sueña con las estrellas en la luna, así que no hay mucho que inventar ahí. Francia, Inglaterra, había muchos países que estaban trabajando en el tema espacial y Argentina, por supuesto, no quería ser menos y quería comenzar con un programa totalmente pacífico, porque una de las razones de creación de la CNIE es que iba a ser una agencia civil dedicada exclusivamente a usos pacíficos del espacio. Uno siempre aspiraba, o nuestro país aspiraba a estar por lo menos en las primeras líneas de lo que estaba ocurriendo en el mundo. De ahí surgió la posibilidad, digamos, de tener nosotros una agencia espacial, como fue la ANIE en su primer momento, y el Instituto Aeronáutico Espacial de Córdoba, con lo cual se trabajó mancomunado. El gran principal problema que tenía la ANIE, que es lógico, es que era una división, si quieres llamarlo así, un sector de la Fuerza Aérea. Y como toda Fuerza Aérea del mundo, la prioridad es que vuelen los pilotos. Cuando usted tiene problemas de presupuesto, por supuesto, si tiene problemas de presupuesto, para cualquier cosa menos que los pilotos no vuelen, porque si no, no tendría razón de ser una Fuerza Aérea. Y yo creo que gran parte de los problemas que tuvo la ANIE en ese momento era eso, digamos, como hubo un altibajo tan grande de tipo presupuestario, tenía muy limitada su posibilidad de hacer algún proyecto a largo plazo. La década de los 60 fue un periodo de apogeo para la investigación espacial en la Argentina. Las universidades públicas, el CONICET, las Fuerzas Armadas y hasta grupos de aficionados se sumaron a la tarea de esta nueva comisión. Durante este periodo se lanzaron cohetes para realizar estudios meteorológicos y globos para medir la radiación cósmica. La CNIE un poco trabajó en el aspecto de derecho espacial, pero también comenzó a trabajar en la temática de proyectos espaciales a nivel cooperación internacional, que era lo que se podía hacer. Y para eso utilizó una rama de la Fuerza Aérea Argentina
que era el Instituto de Investigaciones Aeronáuticas Espaciales con sede en Córdoba. El IAE, como era conocido, fue el organismo que se encargó de diseñar y construir toda la familia de cohetes argentinos que hubo durante los años 60 y 70. Un hito importante de la actividad espacial en la Argentina fue la Operación Matienzo, que tuvo como objetivo hacer mediciones de la radiación cósmica. Para eso, entre el 6 y el 8 de febrero de 1963, se lanzaron cohetes en forma simultánea desde la base Marambio en la Antártida y desde el Chamical, provincia de La Rioja. Algunas de las personas que trabajaron en esta operación hablaron de, por ejemplo, los calefactores y los sistemas especiales que tuvieron que dotar a los cohetes para que estos pudieran funcionar. Y yo creo que fue una experiencia muy importante para el país poder convertirse en uno de los primeros países, creo que el segundo, que realizó lanzamientos sobre la Antártida. Al igual que los soviéticos con la célebre perra Laika, a comienzos de los años 70, los científicos argentinos también utilizaron animales como tripulantes de sus cohetes. El propósito era comprender qué le ocurría a un organismo vivo ante la exigencia de un viaje espacial. Fue así que una serie de animales pequeños, usados en los laboratorios, fueron enviados al espacio como parte del llamado Proyecto Bio, con la intención de recuperarlos vivos. Hubo experiencias donde con una pequeña ratita a bordo de eso, después caí en un paracaídas. Y en otra oportunidad se puso un mono, el mono Juan famoso, dentro de la cápsula. Durante este periodo se comenzó a trabajar en el diseño de sistemas de comunicación satelital y a fines de 1981 se realizó la primera transmisión entre la Antártida y el continente. ¡Viva la patria, carajo! La derrota de Malvinas llevó a un grupo de oficiales de la Fuerza Aérea a proyectar en secreto el desarrollo de un misil de 1000 kilómetros de alcance que fue bautizado con el nombre Cóndor II. Para esto se buscaron socios. Argentina pondría las instalaciones, empresas europeas proveerían la tecnología y Egipto la financiación. La Fuerza Aérea, a cargo del entonces brigadier Crespo, se dio cuenta que había una diferencia tecnológica muy grande con Gran Bretaña en la Guerra de las Malvinas y desarrolló una serie de proyectos tecnológicos. Uno era tener un misil de mediano alcance que pudiera llevar a una distancia de 1000 kilómetros una bomba que pesara unos 1000 kilos, con el objetivo de llegar obviamente a Malvinas o llegar potencialmente a Chile, que era el otro conflicto que Argentina tenía abierto en aquel momento. Fue un proyecto que se desarrolló en forma totalmente secreta. Se proyectaba hacer dos misiles gemelos, el Cóndor II argentino y el BADR-2000 egipcio. Ninguno de los dos proyectos llegaría a su fin. Se originó como un proyecto de defensa y que luego, cuando comienza la discusión de cerrarlo por diferentes presiones que había, se trató, yo creo que con la mejor intención del mundo, de tratar de mostrar que además, más que era un proyecto espacial. El proyecto Cóndor comienza en un principio como un vehículo de fines duales, en el cual un fin iba a ser civil, iba a ser la puesta de cargas en el espacio, con la intención futura de construir un lanzador de satélites, y además tiene un componente militar que era el desarrollo de un misil de determinado alcance para usos militares. En general nosotros desde la Comisión Espacial y del Instituto no éramos muy amigos de ese tipo, porque se iba a interpretar como que era una actividad de tipo bélico y a nosotros nos interesaba, pensábamos que eso podría en el futuro frenar lo que estábamos haciendo, lo que pensábamos hacer. Entonces preferimos más bien trabajar con un perfil más bajo, pero en actividades de tipo pacífico. Pese a que estábamos dentro de una fuerza armada, dentro de la Fuerza Aérea, ¿no? El misil Cóndor fue la última iniciativa tecnológica del poder militar en la Argentina. Su alcance lo volvía peligroso.
Era un cohete con demasiada potencia para un país emergente que acababa de librar una guerra con Gran Bretaña. Nuestra democracia, frágil e incipiente, no estaba en condiciones de mantener un proyecto de características tan conflictivas. El gobierno de Alfonsín mantuvo en secreto el proyecto Cóndor 2 y lo puso en marcha en 1985 en las instalaciones de Falda del Carmen. A principios de 1988 se probaron con éxito los motores de los 2 primeros prototipos. Alfonsín, por varios motivos, decide continuar con este proyecto secreto. El primero, por la lealtad de la Fuerza Aérea. El segundo, porque es una tecnología dual que permite un uso civil o un uso militar. En agosto de 1988 estuvo a punto de hacerse una prueba de lanzamiento en Cabo Raso, provincia de Chubut. El presidente Alfonsín y el embajador norteamericano Theodore Shildred habían aceptado la invitación. El lanzamiento, sin embargo, fue suspendido. En mi opinión personal, lo que se hizo con el proyecto Cóndor fue una pena y una absoluta pérdida. Hoy día muchos de los especialistas que trabajaron en el Cóndor están trabajando afuera, fueron contratados muy rápido por otras empresas que trabajaban en esto, y la infraestructura lamentablemente se encuentra absolutamente vacante y no se está dando ningún uso después de los cientos y cientos de millones de dólares que le costó al país de realizarla. Entonces eso es triste porque, digamos, eso se podía haber reconvertido para un uso completamente civil, con personal civil que con las salvaguardas internacionales se asegurara que todo ese conocimiento no iba a abandonar el país, pero iba a ser utilizado con un fin civil y pacífico. Algunos aspectos de la historia del Cóndor 2 están envueltos en misterio. Varias muertes, que no han sido aclaradas desde entonces, ocurrieron durante su desarrollo. Le explotó el auto a uno de los que estaba en esto, el otro sufrió un atentado a sus oficinas, hubo robo de los planos, o sea, hubo toda una lucha de espionaje sobre la Fuerza Aérea que mantenía en secreto en este lugar, en Falda del Carmen, en las instalaciones para desarrollar el misil Cóndor 2, ¿no? Finalmente, la compleja trama de presiones del gobierno de los Estados Unidos, sumada a la debilidad diplomática argentina y a la falta de unidad en la política interna, llevaron a cancelar el proyecto. El Cóndor 2 fue definitivamente cancelado a comienzos del gobierno de Carlos Menem, en 1991. A mediados de los 90, Estados Unidos crea un régimen llamado MTCR, que era para limitar la transferencia de la tecnología misilística a otros países, después que la India y Pakistán desarrollaron misiles y bombas atómicas. Entonces Menem decide, en su giro ideológico, cuando se alinea su política exterior con la de Washington, decide parar la construcción del misil Cóndor 2, desmantelarlo. Las partes del Cóndor fueron llevadas a los Estados Unidos para su destrucción, mientras que las instalaciones de la CNIE pasaron a manos de la CONAE, el nuevo organismo civil que se haría cargo del desarrollo espacial de nuestro país. En el caso espacial, no hay duda que el gobierno de ese momento, y eso también fue obligado por el Congreso, tenía la intención de crear una agencia espacial con las características claras de agencia civil. Los que diseñaron esa agencia espacial fue la Cancillería, esto es muy importante, y bueno, y no se ha movido de ahí. Y la parte, si quieres llamarle, de Argentina Año Verde también que tuvo eso, fue que era mandatorio por ley tener un plan espacial a largo plazo. A cambio de cancelar el desarrollo del misil,
Estados Unidos se comprometía a colaborar con la Argentina en el desarrollo de satélites. El país cambió así un proyecto con implicaciones militares por otro destinado exclusivamente a fines pacíficos. De entrada, la Argentina elige, o sea, es una decisión muy importante de ser, como socios las principales agencias espaciales del mundo. Entre ellas se destaca la NASA. El concepto de transferencia de tecnología como tal, no. Lo que sí ha habido es trabajo en sociedad, digamos, ¿no? O sea, y en sociedad quiere decir que lo consideran par, ¿no? En la construcción de los satélites, una pieza clave fue la empresa de tecnología Investigaciones Aplicadas, INVAP, que es una sociedad del Estado con participación de la provincia de Río Negro. La sede principal de INVAP se encuentra en uno de los mayores centros turísticos argentinos, la ciudad de San Carlos de Bariloche, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Una de las primeras cosas que hizo en aquel momento, estaba encabezada de su presidente, era el ingeniero Sade, fue definir los proyectos de relación con Estados Unidos y a partir de ahí los programas de satélites a futuro. Cosa que se reforzó en la segunda dirección del doctor Baroto en la formulación de un plan espacial argentino. Este plan espacial es un programa de una década hacia adelante y dice qué tipos de misiones científicas de observación terrestre son las que se van a hacer. Así que estuvimos participando desde la primera, del SAC-B, que era un satélite científico, trabajando en conjunto con la CONAE en lo que era básicamente la definición de la misión, que la hace la comisión, y nosotros hacemos algún aparato que la satisfaga. Cae la gente del IAFE con la gente de la NASA a Bariloche y bueno, se dieron cuenta que esa era una empresa que, si bien no hacía satélite, no había alguna razón para que no los pudiera hacer, digamos, ¿no? Si Argentina se decidía a hacer eso, la capacidad técnica estaba, porque estábamos trabajando en otras áreas. Así que no importa el tamaño del país, casi todos los países tienen algún plan espacial de alguna magnitud. El tema es que los países más chicos, como Argentina, lo tienden a enfocar más en algunas áreas de aplicación. En 1994 se redactó el Plan Argentina en el Espacio 1995-2006. A partir de esta iniciativa, los planes espaciales se orientaron en función de necesidades ambientales y sociales y demandas productivas. Esencialmente Argentina decide iniciar un plan espacial que tiene que ver con no solamente el desarrollo tecnológico, sino también monitorear el territorio desde arriba. Y ese fue el impulso que le dio la Comisión de Actividades Espaciales medio desde el principio. Es decir, Argentina es un país grande y extenso y tiene muchas cosas que son de mucha cobertura territorial, o sea, la agricultura, la pesca, la ganadería. Entonces esas no es nada mejor que mirarlas desde arriba, con algo que pasa todo el tiempo y es capaz de ver los parámetros importantes de eso. Argentina analiza qué puede hacer en el plan espacial, analiza sus necesidades, llega a la conclusión de que, no es que no nos guste, por supuesto que nos gustaría ir a la Luna, pero los recursos hay que concentrarlos, se decide concentrar los recursos en ir de arriba para mirar para abajo. ¿Mirar para abajo para qué? Para obtener información de nuestro territorio, tanto continental como marítimo, que, combinado con información de otros orígenes, contribuye a la optimización de determinadas áreas socioeconómicas. Consideramos que Argentina es un país espacial. Eso quiere decir que no puede prescindir de toda la información que hoy nos brindan los satélites para todas las actividades socioeconómicas que se desarrollan en el país. No puede prescindir de esa información para su desarrollo socioeconómico. Entonces, por eso que decimos que Argentina es un país espacial. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. El satélite argentino SAC-C, por su diseño y por la tecnología de producción de imágenes que contiene, es el proyecto emblemático de esta etapa. Con solo 460 kilogramos de peso, el SAC-C contiene 8 módulos funcionales. El más importante para el país,
son las cámaras de observación de la superficie terrestre desarrolladas por INVAP. Se utilizan fundamentalmente para obtener información sobre nuestro medio ambiente terrestre y marítimo. El SAC-6 era un satélite mucho más complejo, con una misión primaria de observación terrestre, con una cámara que servía esencialmente a fines de agricultura. Bueno, y ese satélite se lanzó en el 2000 y al día de hoy se cumplen prácticamente 7 años, dentro de unos pocos días, de funcionamiento en órbita. En el caso específico del SAC-C, el proyecto surge a raíz de requerimientos y especificaciones de CONAE que a su vez derivan de un pedido concreto del campo y también iba a ser útil para parques nacionales o para el Instituto de Tecnología y Desarrollo Pesquero. En ese momento era necesario cubrir un área de imágenes con una resolución determinada dentro de franjas determinadas que no existían dentro de lo que proveían el resto de los satélites que en ese momento estaban tomando imágenes. El SAC-C en realidad es el primer satélite operativo de observación de la Tierra de Argentina. Por eso, de ahí la importancia y que ha dado unos frutos, como ya ha cumplido 7 años en noviembre. El 20 de noviembre cumplió de 20 años que nos está dando datos en órbita. Eso es un dato importante también y habla de la calidad de nuestros técnicos. En la localidad de Falda del Carmen, a 30 kilómetros al sudoeste de la ciudad de Córdoba, en el pedemonte de las primeras serranías y a una altura de 730 metros sobre el nivel del mar, se halla el Centro Espacial Teófilo Tabanera. Desde allí se controlan los satélites en órbita y se reciben las imágenes que estos envían. Esta estación, que la inauguramos en el año 87, es en realidad una de las más modernas que existe. Es completamente automática. Prácticamente con una persona funciona, puede pasar de observar un satélite y en unos pocos minutos estar observando otro satélite, todo en forma completamente automática. Además, los catálogos que existen, una vez, 1 o 2 horas después que pasó el satélite por Córdoba, esa información ya se encuentra, el catálogo, ¿no? Se encuentra en la página web de la CONAE. Hace 50 años, Argentina comenzó a desarrollar sus propios cohetes. Pero presiones internacionales y gobiernos desinformados malograron estos proyectos. Mucho de lo que el país hizo es recuperable. O sea, todavía existe la gente, todavía existe gran parte de la infraestructura de poder recuperar esas cosas. Y se puede hacer de una forma totalmente transparente y de acuerdo con los compromisos internacionales que la Argentina asumió. Sin duda, este es un tema sensible, en el que las cuestiones diplomáticas se confunden con las ambiciones comerciales de los países proveedores de tecnología. Por eso, si queremos tener un futuro espacial, es imprescindible que el Congreso participe más activamente en la toma de decisiones dentro de este campo. Disponer de un programa espacial consistente, con sus propios satélites y su propio cohete lanzador, es uno de los aspectos claves para el futuro económico del país.